Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, de tal manera que la santidad de Él. La respuesta es sencilla. Ingresemos a la puerta que es Jesús. Amén, amén y amén. El Señor te bendice. Feliz semana, Iglesia Adoración. El Espíritu Santo nos va a seguir hablando en este momento de una manera especial, de una manera viva. Recuerda que el tema que estamos hablando es la iglesia viva. Y es tan bonito esta prédica que está causando libertad en la iglesia. Es decir, en nuestra mente, en nuestros corazones. Esos prejuicios o esos conceptos que teníamos preestablecidos, el Espíritu Santo viene a romper yugos, a romper cadenas y a permitirnos ver la verdadera esencia de lo que es la iglesia. La iglesia es tu familia, la iglesia es tu casa. Y eso es difícil porque para los ojos de la religiosidad o de la falsa religiosidad causa dolor. Es como el talón de Aquiles, ¿no? Entonces vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo y vamos a orar para entregar este tiempo en las manos de Dios. ¿Les parece? ¿Me acompañan en oración? Señor, te pedimos que tu palabra pueda ser más cortante que una espada de doble filo, Señor. Tiene un propósito eso que dijiste de espada de doble filo, Señor, porque es una espada poderosa que rompe yugos, que rompe cadenas. Es una espada que, tu palabra, Señor, es una espada que rompe toda maldición, rompe prejuicios, rompe construcciones, altares equivocados. Tu palabra, Señor, rompe yugo, rompe cadenas, Señor, que inclusive no queríamos encadenarnos, pero fuimos presos por pecados o porque en nuestra no patria potestad nuestros papás conjuraron cosas, Señor, que nosotros llevamos un lastre, Señor, pero somos libertados por el poder de tu palabra. Por eso tu palabra es como una espada que corta, que penetra hasta lo más profundo. Y aunque hayamos sido conjurados, llamados por mamos, por montañas, por cosas heréticas, Señor, tu palabra rompe, Señor. Tu palabra trae libertad. Tu palabra nos hace verdaderamente libres, Señor. Y te pedimos que nos haga libres, Señor, no solamente a los que estamos aquí, sino a los que nos escuchan, Señor, a través de las redes sociales. Y todo esto te lo pedimos, Señor, humildemente, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando que la iglesia no es, o era, la iglesia, el templo era construcciones, edificaciones, pero cambió el concepto de iglesia en el Nuevo Testamento cuando la iglesia es la familia, casa, el que escucha. Vamos a ver cosas en el Antiguo Testamento donde el ser humano en su humanidad entendía o malentendía o malinterpretaba que la iglesia era el lugar y no la persona. Dios, cuando bendice al hombre, bendice al hombre, su familia, bendice su hogar, lo que le pertenece al hombre, lo que le pertenece a su hogar. Pero a veces el hombre en la antigüedad, en su equivocación, a donde le hablaba a Dios, decía: ay, este lugar es muy sagrado, porque aquí me habló Dios. Y como aquí me habló Dios, porque Dios no habla en todas partes, aquí tengo que construir algo. Eso es lo que pasaba en la antigüedad. Vamos a ver una pequeña secuela de eso. En la Biblia está llena de esto, pero vamos a una pequeña secuela en el Antiguo Testamento. Acompáñame a Génesis, en el capítulo 28, versículos del 15 al 17. Y este es, para colocarlos en contexto, el momento en el que Jacob le toca salir de casa porque le robó la primogenitura a su hermano, le robó la bendición. La bendición ahora está sobre él. La bendición está sobre él. ¿Cuál bendición? Usted se preguntará. Adivine cuál bendición. La bendición que hablamos ayer, la bendición de Abraham. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Abraham: te multiplicaré, serás bendición, ¿verdad? ¿Quién es el hijo de Abraham? Isaac. Y Jacob, adivinen de quién es hijo. De Isaac. O sea, en otras palabras, Jacob vendría siendo el nieto de Abraham, la persona que salió
de su tierra, de su parentela y a quien Dios le da la bendición. Estamos hablando de que esta bendición se extiende por generaciones, ¿ok? Y está aquí Jacob huyendo porque ya la bendición está sobre él. Está huyendo porque el hermano lo quiere matar. Huyó y llegó a un lugar, Betel, un lugar sagrado, para los judíos sagrado. Y este hombre ahí le cayó la noche y bueno, se durmió ahí donde pudo. Imagínese usted que puso de almohada una piedra, imagínese lo cómodo que estaba. Llamaríamos nosotros una cama ortopédico, era ortopédico. En el mero suelo se durmió. Pero ahí en el sueño incómodo cayó en sueño profundo y el Espíritu Santo le habló. Wow. Dios le habló. Y entonces, ustedes se acuerdan de esa historia, ¿no? Que él tuvo un sueño donde él veía que ángeles bajaban. Había como una escalera, ¿no? Y ángeles bajaban, ángeles subían, ¿no? Pero llega a la parte más bonita del sueño, porque después que vio eso, dice que él vio a Dios al lado de él. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Dios te dice hoy, nunca estás solo, yo siempre estoy contigo. La iglesia no está sola, Dios siempre ha estado contigo. Aunque te has sentido solo muchas veces, realmente no estás tan solo, Dios está contigo. Y eso fue lo que le dijo Dios en el sueño. Vamos a leer el versículo 15, cuando está hablando Dios en el sueño, y le dice: además, yo estoy contigo. Recíbelo eso. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Oh, levanta tus manos ahí al cielo. Si me estás viendo por internet, levanta tus manos y di conmigo: Dios no me dejará hasta que haya terminado de darme todo lo que me ha prometido. ¿Lo recibes? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios no te dejará hasta que haya prometido lo que te ha cumplido. Versículo 16, pasa ya la humanidad. Mira lo que pasó. Se despertó. ¿Quién? Jacob. Se despierta. Lo humano, ¿verdad? La palabra que sale de Dios es pura, pero ahora la recibe el hombre. Y mira lo que pasa. Me encanta la palabra de Dios porque la palabra de Dios muestra la humanidad. Y me demuestra en la palabra que no es que hayan grandes hombres de Dios, sino que hay hombres con un Dios muy grande. Esta iglesia no es la gran iglesia de Dios, no, es una iglesia donde tienen al Dios más grande de todos. Tu familia, tu casa, es una casa que tiene un Dios muy grande. Cuando dice yo tengo una familia muy grande, es el orgullo que está hablando. Pero cuando tú dices mi familia es lo que es gracias a la obra, la gracia, el amor de Dios, eso se llama adoración. ¿Estamos claros en eso? Entonces mira, vamos a ver la humanidad de Jacob. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y no me di cuenta. Mira el versículo 17. Pero también tuvo, di conmigo, temor. Dilo, temor. Y dijo: qué temible es este lugar. No es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Ahí ya cambió. ¿Te das cuenta? ¿Ves? La humanidad. O sea, él dejó de ver la bendición que fue para él y él dice: no, es el lugar. No es la promesa que Dios le dio a mi abuelo, no, es el lugar, porque aquí me habló Dios. Wow. Y dice más adelante que él edificó ahí un altar. Construyó un altar, porque ahí le habló Dios. ¿Está recibiendo? Ok, vamos a repetir lo que dije ayer. El que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, presta atención lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia Adoración en el 2022. La iglesia eres tú. La iglesia es tu familia. La iglesia es tu casa. No critiques la forma como está la edificación. Critica más bien lo que Dios está haciendo o no le has permitido que siga haciendo en tu casa, en tu familia.
De eso tenemos nosotros que abrir las ventanas, abrir las puertas y permitir que entre el Rey de Gloria a mi casa, para que limpie, para que saque lo que tenga que sacar, para que me fortalezca, me dé nuevas fuerzas. Si estoy agotado, Él me dé nuevas fuerzas, me levante, me corone de gloria. Pero tenemos que abrir la puerta de mi casa, de mi corazón, de mis hijos. De eso es que tengo que abrir la casa. No es que voy a ir al lugar allá donde Dios me habló, allá. No. Gracias a Dios nos congregamos en un sitio que es este auditorio, la iglesia de adoración. Pero la iglesia eres tú. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Vamos bien? Wow. Y fíjate cómo en el mismo Antiguo Testamento ya Dios comienza a dar cambios en el corazón. Antes de ir a Jeremías, que es una promesa que Dios le da al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y ahora nosotros, la iglesia de oración, que somos parte también del pueblo de Dios, adheridos al pueblo de Dios. Ustedes saben que después con Moisés y todo esto, Dios entrega unas leyes, los famosos 10. Y estos mandamientos Dios los escribió. Pero esos mandamientos que Dios escribió, Moisés los rompió por un ataque de furia. Por eso les digo una cosa. No es que en la Biblia hayan grandes hombres de Dios. Hay hombres humanos que se equivocan como tú y como yo, pero que tienen un Dios demasiado grande. Un Dios benevolente, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso. Un Dios que sabe cuáles son tus imperfecciones, pero aún así Él no te deja hasta que cumpla lo que ha prometido a tu vida. Wow, qué lindo eso. Qué lindo eso. Y entonces Él está cambiando el entorno de la iglesia. Los judíos dicen, es el templo de Salomón lo que construyó. Ahí ellos decidieron guardar en el arca del pacto esos mandamientos. Ustedes se acuerdan que en el lugar santísimo está el arca del pacto, el arca, y en ese arca hay unos elementos especiales. ¿Alguien me puede recordar qué hay ahí dentro del arca? El pastor lo habló. Hay un maná. ¿Se acuerdan que hay un maná? Un maná que es el único maná que no se pudre. Qué cosa, ¿no? Qué interesante eso. ¿Qué otra cosa hay ahí? Las tablas de la ley. Esas tablas están ahí en la locación. Ojo, estamos hablando de locación. Recuerden que la iglesia como locación es Antiguo Testamento. La iglesia como locación es Antiguo Testamento. La iglesia como altar, el templo como altar es Antiguo Testamento. Y allí en el lugar santísimo había unas tablas. Las tablas de Moisés estaban ahí guardadas. Estaba también la vara de Aarón, la vara que reverdeció. También estaba como evidencia, como memoria. ¿Usted se acuerda que las abuelas guardan fotos para que usted nunca se le olvide cuál es su árbol genealógico, de dónde usted viene? El Espíritu Santo le permitió al pueblo decir, pongan eso para que nunca se les olvide de dónde yo los saqué. ¿Cómo los alimenté? El maná del cielo. ¿Cómo los guié? Los 10 mandamientos. ¿Cómo hice milagros en ustedes? A través de la vara. Ahí está, para que nunca se les olvide. Nunca se les olvide. Pero, como seres humanos, todo lo volvemos fetichismo. Entonces, adoramos el objeto en vez de la esencia. Adoramos las cosas corpóreas. Dios probó a Abraham porque adoró la promesa cumplida. Adoró a su hijo. Espérate. Disfrutemos de las cosas que Dios nos da. Pero ¿a quién tenemos que adorar? Disfrutemos las cosas que Dios nos da, pero nunca adoremos las cosas que Dios nos da, porque la adoración solo es para nuestro Dios. Okay. Mira, el que tiene oídos para oír, que oiga, porque esto es palabra de Dios. Wow, qué fuerte esto. No está aburrido, ¿verdad? ¿Seguimos? Listo. Transición. Ya el Espíritu Santo viene hablando a través del profeta Jeremías que tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. La gente le está poniendo mucha atención a la locación. La gente le está colocando mucha atención a la edificación. La gente le está colocando demasiada atención. Está inclusive haciendo idolatría. Y no hay una cosa que Dios aborrezca más que se le quite el puesto que Dios se merece, que es el primer lugar. Wow, qué fuerte eso. Llévalo a tu vida. De pronto has colocado las promesas que Dios te ha cumplido, las has colocado en primer lugar.
A mí me encanta esos testimonios que dice el pastor Gustavo y que también pasa. La gente dice: Señor, dame un carro, y yo te prometo que si me das un carro, yo traeré a las personas a la iglesia en el nombre de Jesús. Y cuando Dios te da el carro, ay no, pero es que también hay que descansar, entonces me voy para la playa y me olvido de Dios. Ojo, a veces nos pasa eso. Somos hombres, somos humanos, tenemos tendencia a eso, pero el Espíritu Santo nos dice: no te desenfoques. No te desenfoques. Seguimos. Jeremías viene escuchando por revelación que va a haber un cambio. Él huele un cambio y el Espíritu Santo le habla a Jeremías. Y oye lo que dice Jeremías 31, del 31 al 33. Vamos a leer la versión Reina Valera. Dice: he aquí vienen días. ¿Cuáles son esos días? Diga: hoy. Hoy. Si lo ponemos en el contexto de la Biblia, Nuevo Testamento, porque estamos hablando del Antiguo Testamento. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. Wow, qué bendición, qué bonito eso. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá y con la casa de adoración, que dejará de ser casa, porque la iglesia es mi familia, es mi casa, mi familia, mis hijos, mi pastor, mi esposa, Filadelfia, mis amigos, mis discípulos. Eso es la iglesia. Esa es la iglesia. Mis compañeros aquí en la banda. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y mira lo que dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y mira lo que dice el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo, mira qué lindo es el Señor, un marido para ellos, dice Jehová. Y quiero, para no confundirte, ¿por qué marido? No entiendo. Lo que pasa es que en el hebreo, Señor es Bali. Bali en hebreo es el Señor, o Señor, como mi jefe. Y ellos adoraban a un dios pagano que se llamaba Baal. Fíjate esto. Mira, esto es interesante, esto es teológico y quiero que lo aprendas. Si has venido aquí, vas a tener la oportunidad de aprender esto de parte de Dios. Hay una parte donde profetiza, no sé si es Oseas, donde dice: ya no me llamarán Bali, que es mi señor, sino que me llamarán Ishi, que es su esposo. En otras palabras, yo no les voy a dar a ustedes porque soy su jefe. Les voy a dar a ustedes porque soy como el esposo a la esposa. Se entrega por ella. Qué profético, qué lindo eso. Y el mismo Dios cambia la expresión, porque Bali se parece a Baal. No, yo quiero que me llamen Ishi, soy su esposa. Qué lindo eso. Mira, nuestro Dios es tan romántico que está pendiente de esos pequeños detalles. Bali, Señor; Ishi, su esposo. La iglesia es la esposa del Cordero de Cristo. Qué lindo eso. Wow, qué romántico es Dios. Está cambiando el concepto. El nuevo pacto lo está cambiando. Y mira lo que dice, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y mira lo que dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En otras palabras, el lugar santísimo es la iglesia. El lugar donde se guardaba, en el lugar santísimo se guardaba la ley de Moisés. Pero Dios ha decidido escribir las tablas o la ley no en tablas, sino en tu corazón. Wow. La iglesia no es la ocasión. La iglesia no es el lugar. La iglesia eres tú. ¿Está comprendiendo? ¿Quién no ha entendido hasta ahora? Levante la mano. Vamos bien. Estamos comprendiendo cómo Dios viene hablando, cómo Dios viene transformando nuestra manera de pensar. Los judíos están esperando que el domo, que ahora ahí hay una mezquita, quiten eso para reconstruir el templo de Salomón, que para ellos es el templo. Pero no. Aquí ya Dios viene diciendo: las tablas se las escribiré, la ley se las escribiré en su corazón. Qué bello es nuestro Dios. Está cambiando el concepto. Y eso nos da pie para decir: la iglesia no es la locación, la iglesia es
mi familia, donde está el corazón abierto. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta. ¿A la puerta de qué? De tu corazón, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo entraré a él. Invitemos a Dios a nuestra casa. Invitemos a Dios a nuestro hogar y convirtamos nuestro hogar en la iglesia de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, lo dice el apóstol Pablo. Qué bonito eso. Y ahora quiero llevarles ya a una transición de dejar de ver la iglesia como locación. ¿Cuántos ya comprendieron que la iglesia no es la locación, sino que la iglesia es mi casa, mi familia, mi corazón? ¿Está claro? Ahora vamos a hablar tema un poquito más carnudo, con más potasio. El que lo entendió, lo entendió. Potasio, con más carne. Mira lo que dice Gálatas 5, versículos 16 y 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Esta palabra es para ustedes. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Si la iglesia eres tú, Dios quiere hablarte entonces a ti. Y Dios quiere limpiar su iglesia. Dios quiere limpiar a su novia. Tú eres la novia de Dios, porque tú eres la iglesia. Dios quiere limpiarte. Y Dios está diciendo, tienes que dejar que el Espíritu Santo sea quien te guíe, y no los impulsos de tu naturaleza pecaminosa. Y entramos aquí a un punto más emotivo. A veces nosotros venimos a la iglesia con una visión distorsionada, con un concepto distorsionado. Venimos a la iglesia para que Dios satisfaga nuestras necesidades, pero no siempre para hacer su voluntad. ¿No te ha pasado eso? Yo lo he hecho. Mira, te estoy hablando por mí. Yo llegaba muchas veces a la iglesia por interés. Cuando llego es para que Dios me haga esto. Si Dios no me hace esto, entonces me voy. Es más, la iglesia en la temporada de los 90 y de los 2000 siempre mal evangelizó diciendo, llega que Dios te va a solucionar todos tus problemas. Pare de sufrir. Entonces, como la gente seguía sufriendo, pura mentira, eso es Paco, no sirve. La fe era una fe emocional. Y como Dios no está para hacerte. Dios no es una varita de Harry Potter. Dios no es la lámpara de Aladino, pídeme 3 deseos. Dios no es eso. Dios está para no dejarte ir hasta que cumpla el propósito que tiene sobre ti. Así como se lo dijo a Jacob, así te lo dice a ti. No me cansaré hasta ver en ti cumplido mi promesa. Y mi promesa no es malcriarte, mi promesa es formarte para que seas cada día mejor. Pero nosotros teníamos un concepto preestablecido. Y a veces llegamos a la iglesia con intenciones equivocadas. Y a veces esos deseos distorsionan el mensaje de Dios. No se distraiga con eso, porque aquí vamos a entrar en temas fuertes que si se distrae un poquito me puede malinterpretar. Y no quiero que me malinterprete con lo que voy a decir. Nosotros, si no estamos enfocados en la voz del Espíritu, muy fácilmente nos podemos desconcentrar y podemos contaminar el propósito, aún en la iglesia, aún en mi casa. Si hay 3 cosas que tienen que cuidarse los pastores en el ministerio, es de las 3 Fs: las finanzas, la fama y las faldas. Porque a veces el pastor quiere ser pastor no por vocación, sino porque está llevado económicamente y quiere que las finanzas aumenten. Y por eso es que está tan prostituido. No quería decir esa palabra, pero está tan prostituido el evangelio. Y por eso es que mucha gente habla mal de nosotros, pero es por culpa de nosotros mismos, porque estamos no escuchando la voz del Espíritu, sino la voz de nuestros deseos, nuestros vacíos. Entonces, estoy hablando los problemas del sacerdocio, los problemas del pastor. Hay problemas también en ustedes, que también es la iglesia, porque somos la iglesia. La iglesia no es la locación, la iglesia es cada uno de ustedes. Y dice el Nuevo Testamento que usted es sacerdote de su hogar, o sea que usted también es sacerdote. Usted puede caer en contaminarse y en vez de escuchar la voz del Espíritu, creyendo que está escuchando la voz del Espíritu, lo que está escuchando es la voz de sus deseos. Ojo con eso. Hay que estar apercibidos. Hay que estar apercibidos. Entonces, los pastores tienen que tener cuidado. Yo, en mi resentimiento, porque recibí mucho abuso pastoral, en mi resentimiento tuve que pedirle perdón al Señor porque dije un juramento que me costó.
Yo dije, si hay algo que yo jamás voy a hacer es pastor. Algo que yo jamás voy a hacer. Ojo, no estaba hablando por el espíritu, estaba hablando por mis vacíos, por mis resentimientos. Así como cuando las mujeres o el hombre la traición y dice, no me voy, todos los hombres son iguales. Así mismo, que uno habla con el resentimiento, uno habla a través de la herida. Bueno, así estaba hablando yo y me dije una maldición sin querer queriendo. Y tuve que pedir perdón por eso. Porque yo jamás voy a ser como los pastores. ¿Por qué? Porque el pastor se mete a pastor cuando se arruina en los negocios, se arruina en la carrera. Ya. Yo decía, si Falcao renuncia y ya se va a meter a pastor, porque típico. Ya yo decía, ahora que Falcao termine, típico, ¿ves? Porque cuando ya uno fracasa, ¿para qué termina? Para pastor. Fíjate qué feo eso. Porque lo viví, porque lo vi. Personas que no les fue bien en los negocios, entonces montan una iglesia para ver si recuperan la finanza que perdieron en el negocio. Qué feo eso. Hay que tener cuidado. Porque creemos que somos espirituales y estamos teniendo una falsa religiosidad. No le estoy hablando a la iglesia como edificación. Le está hablando el Espíritu a la iglesia que eres tú. Ten cuidado. Y yo me prometí, me juré. Tuve que romper ese juramento. Porque mírenme aquí. ¿Adivine quién rompió eso? Mi pastor. Yo cuando llegué a esta iglesia, yo quería hacer todo menos pastor. Es más, yo llegué aquí después de un año sabático, en la cual yo no asistía a ninguna iglesia porque estaba aburrido de servir al Señor. Porque estaba herido por muchas cosas, vacíos en mi corazón. Y me tomé un año sabático. Que año sabático es la excusa para ser el más mundano de este mundo. Qué feo eso. Tengo que decir, esta es una iglesia transparente y tengo que ser transparente. Y llegué a esta iglesia, me acuerdo que llegué cuando vino Marcos Witt. La primera vez que yo pisé adoración fue cuando Marcos Witt estuvo, no en el concierto, sino cuando predicó. Me acuerdo que te elogió, estaba Juan Carlos, todos aquí. Y yo me senté exactamente allá en la silla de atrás. Allá estaba sentado yo con quien es ahora mi esposa. Ahí era, no sabía si amiga, amante, novia. Estaba yo en un tutti frutti de emociones. Vacíos emocionales. Y el pastor Gustavo me dijo, quiero hablar contigo. No me conocía el pastor Gustavo. Quiero hablar contigo. Y yo, ya el pastor me conoce. Se ve que le hablaron de él, porque bueno, la gente pues, me conoce, que el cuñado de Danilo, que todo esto. Y yo, ya le fueron con el chisme al pastor, dije yo. Y no, el pastor no tenía ni idea quién era yo. Y ustedes saben, ustedes conocen al pastor. Cuando me senté con él, antes de hablar conmigo, escribió un papelito. No, me escribió en un papelito. ¿Sabes cómo hacerlo? Y me cerró. Ajá. ¿Qué quiere? Yo llegué, bueno, pastor, quiero decirle que me sentí cómodo en la iglesia. Wow, yo quisiera servir en la alabanza. Mi función siempre ha sido ser ministro de alabanza. Eso siempre ha sido a donde he apuntado. Pero yo siempre me había esquivado a palabras proféticas de ser pastor porque tenía un resentimiento contra los pastores, porque he visto el vicio de los pastores, que muchos pastores, no todos, pero muchos pastores llegan a ser pastores porque quieren componer sus finanzas. Entonces él me dice, ¿en qué te pintas? Y yo, no, ayudando aquí en la alabanza, ¿verdad? Y de pronto él me abre el papel y dice, te quiero como pastor de jóvenes. Cuando él me escribió eso, fui expuesto. Porque yo no sentí que fue un papel, yo sentí que me tiraron un balde de agua y agua caliente. Pero no porque sentí aberración, nada, sino porque sentí la voz de Dios escrita en un papel. Qué fuerte eso. Cuando yo vi pastor de jóvenes, me acordé del resentimiento que yo tenía, de ese dolor, de ese juramento que hice. Y yo dije, Señor, comencé a llorar, porque estaba siendo sanado de algo que yo en mi resentimiento había jurado no ser. Una de las razones por las que yo estoy en esta iglesia es porque tenemos un pastor que no está llevado económicamente y que aún así ha decidido seguir a Cristo y pastorear. ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo son las cosas? Hasta en eso Dios me enseña. ¿Ves? Qué bonito eso. Pero a veces nosotros en la falsa espiritualidad, que era lo que Jesús tanto regañaba a la iglesia,
tenemos una falsa espiritualidad porque no escuchamos los deseos del espíritu, sino los deseos de nuestra carne. Y en nuestra carne hay vacíos, resentimientos, dolores, y podemos distorsionar la voz de Dios porque no estamos escuchando la voz del espíritu, sino la voz de nuestras emociones. ¿Me he explicado con lo que he dicho? ¿Tiene sentido lo que he dicho? Y el Espíritu Santo me revelaba eso en un acontecimiento que sucedió en Juan capítulo 4, donde nunca lo había visto de esta forma. Nunca. Siempre vi esto bajo el esquema de la adoración, que es lo que vamos a ver ahora, porque aquí se enseña que la adoración, aquí Jesús le dice a la samaritana, va a haber un día donde ni en Tierra Santa ni en el pozo de Jacob se adorará al Padre, sino en cualquier lugar, porque Dios está buscando es adoradores en espíritu y verdad. En otras palabras, la iglesia no es ni en Tierra Santa sino en donde se invoque el nombre del Señor. Si en tu familia se invoca el nombre del Señor, entonces en tu casa hay iglesia. Wow, qué lindo eso, ¿verdad? Pero vamos a ver el concepto que me llevó el Espíritu Santo bajo el concepto de la mujer samaritana. Cuando tú escuchas la voz de Jesús, pero estás distorsionando la voz de Jesús por la voz de tu apetito y de tus deseos pecaminosos. Y oye esto, porque Dios le va a hablar a la iglesia. Dios te va a hablar a ti. Dice Juan capítulo 4 del 7 al 24. Poco después llegó una mujer samaritana. Recuerdan ustedes que Jesús fue con sus discípulos, fue a Samaria, pero estaba cansado y se sentó en un pozo, el pozo de Jacob. Y los discípulos fueron a buscar comida. Pero Jesús se sentó por dos propósitos. Estaba cansado y porque iba a evangelizar, ¿verdad? A esta mujer samaritana. Y para ponerlo más en contexto, vamos a hacer algo interesante. Los samaritanos son aquellos hermanos hebreos que se contaminaron porque se mezclaron con paganos, con el imperio babilonio, se juntaron y dejaron de ser selectivos. El pueblo de Judá se mantuvo puro en su pueblo y ellos se creían de mejor familia que los samaritanos, porque los samaritanos se habían corrompido, se habían mezclado, habían quitado la esencia, el linaje, ¿verdad? Ellos se creían superiores, los judíos. Y aquí hay un caso de rivalidad cultural, ¿no? Estamos viendo aquí un caso de rivalidad cultural y vamos a verlo. Versículo 7. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer, ¿qué hizo? La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Versículo 10. Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quien estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Mira esto. Estamos hablando que a veces por una falsa espiritualidad o por escuchar no el espíritu sino los deseos de la carne podemos distorsionar el mensaje de la boca de Jesús. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿A quién le está hablando? A una mujer, a una iglesia, a la iglesia, a una samaritana, a Juan José, a Moisés. Está hablando. Pero tenemos que tener cuidado con lo que dice Gálatas. Escucha y anda por el Espíritu y no te dejes llevar o escuches el apetito de tu vida pecaminosa, de tus vacíos. Jesús le contestó, versículo 10: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Versículo 11: pero Señor, dice la mujer, usted no tiene ni una soga ni un balde. Este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Versículo 12: además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos
y sus animales. Prepárate porque ahora Dios va a hablar. ¿Quién va a hablar? Dios. Va a hablar Jesús. Y mira lo que le contesta Jesús. Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Y esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Voy a colocar drama aquí, paren un momentico. Estamos hablando de una mujer que usted ya sabe que es una bandida, porque Jesús la confronta más adelante diciendo: sí, has tenido 5 maridos y con quien estás no es tu marido. O sea, estamos hablando de una mujer que tiene vacíos emocionales, distorsiones sexuales, una mujer que está llena de vacíos, como estamos nosotros, que tenemos nuestros problemas. Pero aunque tenemos nuestros problemas, no tenemos que dejar de escuchar nuestros apetitos, sino que tenemos que escuchar ¿qué cosa? La voz, el Espíritu. Pero si el Espíritu lo escuchamos con nuestros apetitos, ¿qué va a pasar? Vamos a distorsionar el mensaje. Esta mujer distorsionó el mensaje. ¿Por qué lo sabes? Ahora verás, voy a hacer un poquito de drama para que puedas comprender lo que fue revelado. Cuando Jesús responde eso que dice: todos los que beban el agua que yo doy, mira, hazte cuenta de que se pone la cosa un poco sensual, que yo doy, está distorsionada la cosa, que yo doy, esa agua se convierte en un manantial que brota y da vida. Y esta mujer comienza a escuchar esto distorsionado y dice, y voy a colocar aquí un toque dramático, ¿verdad? Como dice: Señor, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. O sea, vine por sus intereses. Jesús notó ese, Jesús que todo lo sabe, Jesús notó esa, ahí hay una expresión de adoración aparentemente, pero hay algo contaminado. Jesús no va para satisfacer tus deseos. Jesús no va a consentir tus malcriadeces. Jesús te confronta. La palabra de Dios te da vida, pero la palabra también te confronta. Y Jesús la confrontó. Le dijo: ve y trae a tu esposo. Qué fuerte es. Ve y trae a tu esposo. Y la mujer siguió para adelante. No tengo esposo. Qué fuerte. Ve y trae a tu esposo. Ella creyó que podía engañar a Jesús. No tengo esposo. En otras palabras, I'm available. Estoy disponible para lo que necesites, mandes, ordenes. Y Jesús, que todo lo sabe, no satisface ni no malcría tus deseos. La voz del Espíritu corta yugos, corta cadenas, corta maldiciones. Jesús le pega donde tiene que pegar. ¿Es cierto? No tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. ¡Wow! ¡Pum! Cachetada espiritual. Qué fuerte. Qué fuerte eso. Volvemos a Gálatas, por favor. Gálatas 5, 16, 17. Vamos a repetirlo para que podamos comprender lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí.
entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. El Espíritu Santo te dice: no le prestes atención, no distorsiones lo que yo te estoy diciendo. Si te pido que tienes que renunciar, renuncia. Si te pido que tienes que avanzar, avances. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y sal de tu parentela, y él lo hizo, pero a su acomodo, conforme a su apetito, conforme a sus vacíos. ¿A quién se llevó? Al hijo de sus entrañas, a la persona que idealizó como su hijo, su sobrino Lot, que estaba satisfaciendo su vacío de ser papá. Y Dios lo tuvo que seguir probando, porque Dios no está para malcriarte, Dios está para formarte. Y como dice Jacob, y le dijo a Jacob, porque Jacob es la continuación de la promesa de Abraham: mira, no me quedaré quieto hasta que no cumpla el propósito que te prometí, te dice el Señor. Dios no se va a cansar. Es más, te vas a cansar tú más que Dios. Hay personas que son yo fui rebelde, yo fui lo que decía, como Jonás: si tú dices que vaya para la izquierda, adivina para dónde voy yo, para la derecha. Pero aún en la derecha, Dios me perseguía, Dios estaba conmigo. Nunca estuve solo, siempre estaba conmigo. Aunque creas que tu hijo está perdido, él no está perdido, Dios está con él. Y tus oraciones Dios las escucha. Wow. Aunque sientas que hayas fracasado en tu amor, tú no estás sola, Dios está contigo. Y Dios te llevará, y Dios te guiará por sendas de justicia. Y Dios no terminará hasta cumplir el propósito y las promesas que tiene y ha depositado en ti, que eres su iglesia, su novia. El Señor es tu esposo. Wow, qué lindo eso. Esta mujer, como toda falsa espiritual, al ser confrontada, le cambió la pelota. Entonces tú eres profeta. Y volvió a los resentimientos culturales. Ustedes dicen que la adoración tienen que hacerlo en Tierra Santa, pero ven acá, es más importante el pozo de Jacob. Aquí fue donde Dios le habló a Jacob, ¿se acuerdan? Betel, donde Dios habló, que el tipo se asustó y hizo un altar. Bueno, estamos hablando de eso, Betel. Y Jesús le dice: mira, la salvación viene por los judíos, pero llegará un día donde ni aquí ni allá, en todas partes, porque Dios lo que está buscando es adoradores, gente que le obedezca, escuchando la voz del Espíritu, y que no haga las cosas a medias, sino en verdad. Qué fuerte es. En espíritu, escuchando la voz del Espíritu, y en verdad, no a medias. Tú y yo hemos hecho las cosas a medias. Abraham lo hizo, tú también. Pero Dios no se va a cansar hasta que tú puedas renunciar 100%. Y cuando renuncies 100% y decidas obedecer al Señor y convertir tu casa como la iglesia, entonces las promesas se cumplirán en tu vida. Las promesas ya están, pero está en la iglesia. Y no puede haber iglesia en tu casa a menos que abras las ventanas y las puertas y le digas: Señor, entra a mi casa, entra a mi familia, entra a mi hogar, entra a mi mala inteligencia emocional, entra a mis vacíos y llénalos. Llénalos con tu presencia. Llena esos vacíos de paternidad. Yo no tuve papá, y eso me llevó a muchas inseguridades. Cuando estaba chiquito yo gagueaba. Inseguridades. Psicológicamente ustedes saben que el papá es quien da la seguridad, la confianza. Yo no tuve papá. O sea, sí tuve papá, pero nominalmente. Realmente no tenía papá. Pero eso no quiere decir que estaba solo. El Señor siempre estuvo conmigo. Y el Señor es el padre de los huérfanos. Es el esposo de las viudas. Él no nos desampara nunca. Pero tenemos que escuchar la voz del Espíritu, porque si no, estamos escuchando la voz del fracaso, del resentimiento, y estamos contaminando. La iglesia no se puede dejar contaminar escuchando los resentimientos, los dolores, los vacíos, porque contaminan lo que Dios tiene que decirte y te llevan a hacer las cosas a medias. Dios está buscando personas que hagan las cosas de verdad, de verdad. Por eso es que Dios está buscando adoradores, personas que le obedezcan, ¿qué? Escuchando la voz en espíritu
y al 100%. En otras palabras, en verdad. ¿Ha recibido eso? Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Wow. Qué lindo eso. Qué profundo, qué profundo, qué profundo es eso. Quiero cerrar con esto. Jesús, antes de morir, hizo la última cena, ¿verdad? Con sus discípulos. Y Él hizo culto, hizo una iglesia, no en una locación consagrada, espiritual. No, lo hizo en una casa. En una casa de eventos, no sé dónde era, pero estaba en un aposento alto, era como un ático. Un lugar especial, donde se podía comer rico porque se podía ver las estrellas. Era el piso alto, o sea, un sitio bonito, sitio fresco. ¿Sabe que allá en Jerusalén, allá hace calor? Eso es como medio desértico, ¿no? Entonces los sitios altos son ricos porque el calor. ¿Cuántos han ido a Barranca Bermeja? Levanten la mano. Barranca Bermeja tiene doble calor: el calor del sol y el calor que se levanta del vapor de la tierra, ¿verdad? Entonces los lugares desérticos, los lugares altos son frescos, corre la brisa fresca, no la brisa caliente, ¿verdad? Estás en un lugar fresco, bonito. Y Jesús estaba compartiendo una celebración que no era cultural, era una celebración de libertad. La Pascua era lo que los judíos celebran de la libertad, que Dios los sacó de la tierra de Egipto, de la opresión, y les dio libertad, los hizo nación. Dejó de ser esclavos y se convirtieron en una nación, ¿verdad? Ellos celebran eso, el día de la independencia, como decirlo de esa forma. Y Jesús toma ese momento de celebración y hace iglesia. Toma unos elementos, que es el pan y el vino, y Él partió el pan y dijo: toman, ustedes quieren ver iglesia, tienen que invitarme a entrar a su vida. Ustedes quieren ser iglesia, ustedes quieren ser un templo, ustedes quieren ser un altar de adoración, ustedes tienen que invitarme a su corazón. Y de manera pedagógica utilizó los elementos: el pan, el vino. Esta es mi carne, que por ustedes va a ser molida en la cruz del Calvario. Y esta sangre es el sacrificio que yo hago por ustedes. Cada vez que ustedes hacen esto, están haciendo iglesia, porque la iglesia no se forma en una locación, en un lugar sagrado, sino en donde mi presencia se busca. Mi presencia, dice el Señor, es todo lo que necesitas. Y los discípulos comprendieron eso. Por eso es que cada vez que se reunían, se dejaron de reunir en Betel, se dejaron de reunir en el templo, se comenzaron a reunir en las casas. La iglesia primitiva, divina, ¿dónde se reunían? En las casas. Y repetían lo que el Señor les había enseñado. Cogían el pan, así como partimos el pan, así Jesús fue a los hijos, a los nietos les enseñaba: mira, nuestro maestro, nuestro Dios, así como partimos el pan, así fue partido, sufrió en la cruz. Pero para que hagamos iglesia, para que las bendiciones de Abraham, Isaac y de Jacob se cumplan en la iglesia, hay que invitar a Jesús a que more dentro de nosotros. Porque la iglesia somos nosotros. Papito, la iglesia eres tú. Come del pan. Hijo, nieto, el abuelito, mira, mijito, mira. Esto, así como te doy el pan, así como te doy el vino, así tienes que dejar entrar a Jesús para que haya iglesia y para que las promesas se cumplan también en tu vida. De eso se trata la iglesia viva. De eso se trata, de poder invitar a Jesús. Solamente la presencia de Jesús es suficiente para que haya iglesia. Tiene sentido cuando dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Wow. Para armar iglesia, nada más necesitas 2 o 3. Yo vivo con mi esposa, ya somos 2. Si en mi casa invoco el nombre del Señor, hay iglesia, porque su presencia es todo lo que necesitamos. Wow, qué bendición.
Qué bendición. Esta es una prédica que nos ha hecho libres. Estábamos ciegos, pero ahora vemos la luz. Eso se llama revelación. Se han caído las escamas de nuestros ojos, las escamas de la falsa religiosidad, las escamas de eso de no, la locación, el lugar, ¿no? El santuario eres tú, el templo eres tú. Y tienes que preocuparte por limpiar ese templo y dejar que el Espíritu Santo limpie ese templo. Amén. Amén. No necesitas de un pastor para que limpie tu casa. Tú mismo le pides al Espíritu Santo: Espíritu Santo, limpia mi casa, limpia mi vida, limpia mis problemas de alcoholismo que me han hecho derribar el hogar muchas veces. Limpia mis problemas de promiscuidad que han dañado cosas que tú me has regalado. Te pido perdón. Entra a mi casa, entra a mi vida, renuévame. Y sé que si tú entras a mi corazón, tú no te cansarás hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla lo que yo te he prometido. Amén. ¿Cuántos están contentos de esta palabra edificante? Vamos a darle al Señor diezmos y ofrendas con gozo, con alegría. Mientras cantamos El Señor es mi pastor, ¿te parece? El Señor es mi pastor, es mi pastor. Vamos, dilo: nada me faltará, nada me faltará. Dilo fuerte: el Señor es mi pastor, es mi pastor. En pastos delicados, en pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Dilo: por amor de su nombre. Póngase de pie y cante conmigo esta preciosa canción. El Señor, esta promesa, es mi pastor. Dilo fuerte: nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados, en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. El Señor guía a la iglesia, el Señor guía por amor de su nombre. ¿Qué le parece si levanta sus manos y dice: el Señor es mi pastor, es mi pastor, nada me faltará. El Señor, decimos hoy, es mi pastor, nada, dilo, me faltará. El Señor es mi pastor, dilo, nada me faltará. El Señor, por última vez, vamos.
es mi pastor. Dilo con todas tus fuerzas, créelo. Nada me faltará, nada te faltará, te dice Dios. Nada, nada, nada te faltará. Yo no me cansaré hasta cumplir lo que te he prometido. No me cansaré, no, 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 no. Yo no soy como tú que me canso. Mis fuerzas permanecen para siempre y no me cansaré hasta haber desarrollado la obra que comencé en ti, te dice el Señor. En mi iglesia, en mi casa. Tú eres mi iglesia, tú eres mi casa. Yo te bendigo, dice el Señor. Yo te honro, dice el Señor. Yo te abro las puertas. Yo también te cierro puertas que estás equivocado, pero yo te abriré las ventanas de los cielos y te daré bendición hasta que sobreabunde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Iglesia de Adoración. Señor, vine a encontrarme contigo y no me voy hasta que tu palabra sea predicada en mi pueblo. Aunque te encuentres enfrente de tus enemigos no te van a ver derrotado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, de tal manera que la santidad de Él. La respuesta es sencilla. Ingresemos a la puerta que es Jesús. Amén, amén y amén. El Señor te bendice. Feliz semana, Iglesia de Adoración.